Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Lady Lorena Abril, Laura Sofía Astros y quien les habla, Ana María Calvo. Mediante esta presentación pretendemos exponer una propuesta de política pública. Para ello trabajaremos bajo 5 puntos claves que son los siguientes. Primero, hablaremos sobre el esquema analítico de la política pública. Segundo, vamos a tocar el tema de los antecedentes de la política pública a desarrollar. Tercero, vamos a hablar del desarrollo técnico de la propuesta. Cuarto, cuál va a ser el desarrollo práctico de la misma. Y quinto, haremos una pequeña conclusión. El esquema analítico de la política pública que vamos a presentar. Como bien sabemos, este se divide en varios ítems y el primero pues es la naturaleza, que pues es en qué consiste el problema. En este caso, el problema consiste en el abandono que hay al sector agricultor en Colombia, representado en diversos factores, de los cuales hablaré más adelante. El segundo ítem son las causas. En este caso, el problema digamos que data muchísimos años atrás, pero con la pandemia y la pospandemia ha sido considerada al sector agrícola como la excusa perfecta para que la producción agroalimentaria local tenga la oportunidad de que algunas de las cadenas de suministro se reorganicen, dando mucho más peso a los encadenamientos locales y nacionales. Aquí surgen lo que son las causas, que en este caso pues son la falta de derechos sobre la tierra, la ausencia de títulos formales, la informalidad en la tenencia de la tierra, el aislamiento, la falta de desarrollo tecnológico y la asistencia técnica, el cambio climático y pues el favorecimiento a los tratados de libre comercio. Como cuarto ítem tenemos la duración. Pues digamos que el problema perdura por un largo tiempo, teniendo en cuenta que la implementación de soluciones ha dependido de la articulación eficiente y eficaz de los múltiples elementos esenciales para su éxito. Luego tenemos la dinámica. Digamos que este problema se ve marcado por altos y bajos, desde pues, la formulación de políticas públicas que prometan mejorar el bienestar del campesinado, pero que a su vez por falta de implementación y una fundamentación integral derivan en solo palabras, provocando inconformismo en la sociedad, que lo que lleva es a la generación de paros nacionales que provocan subidas de precios y pues a su vez protestas sociales que ocasionan inestabilidades de todo tipo. Consecuentemente pues se tienen los afectados, que en este caso pues son los campesinos, la zona urbana y la economía colombiana. Inicialmente pues los campesinos son digamos los productores y vendedores, pues estos son quienes invierten y no se les ha reivindicado debido a la mala valoración de los productos. Luego pues en la zona urbana se tiene directamente a los compradores, ya que es muy costoso pues todo el tema de los productos y este precio pues aumenta cada día. Además pues al no ser campesino o productor se convierte en un ciclo de dependencia. Sobre la economía colombiana, pues digamos que esta se afecta directamente porque se hace uso de productos importados que representan pues costos más altos para la población, sabiendo que pues los productos nacionales pueden ser de mejor calidad a un precio mucho más asequible para las personas y pues que también se cuenta con la facilidad de conocer su trazabilidad. Ya el último ítem pues son las consecuencias posibles. Pues se tiene el aumento de la pobreza, el desperdicio de los alimentos, la escasez, un desplome económico o pues a su vez una alza insostenible, la inflación, digamos que se puede persistir en un déficit comercial imparable y también pues esto puede llegar a dar problemas medioambientales. Hay que saber que la agricultura juega un papel muy importante dentro del desarrollo económico del país, pues esta es la principal fuente de ingresos del área rural, hace un aporte significativo al avance económico, la mitigación de la pobreza, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del país. A su vez, pues la agricultura colombiana es muy diversa, o sea, extensamente. Según el Banco de la República, los principales productos en la economía del país son los oleaginosos, el café, el algodón, el cacao, la caña de azúcar, el banano, el arroz,
arroz, el maíz, las flores, entre otros. Y pues además de esto, el Banco Mundial también establece que el porcentaje de participación de la agricultura colombiana dentro del Producto Interno Bruto del país ha sido del 6.3% entre lo que fue 2011 y 2015. Antecedentes. Al pasar de los años hemos ido perdiendo nuestra capacidad de abastecimiento alimentario y hay un problema enorme por falta de asistencia técnica. Para el año 2013, como se evidenció en el censo, tan solo el 9,6% de los productores recibieron alguna asistencia técnica para el desarrollo de actividades agropecuarias. El escenario actual no es muy diferente al que tenía el país en 1954. La reforma agraria, que no logró implementarse en los años 60, afectó todo el desarrollo en años posteriores y con la llegada del narcotráfico, la oferta alimentaria también comenzó a decrecer. Colombia, al tener tierras baratas y también de difícil acceso, fue un lugar propicio para la producción rentable de cocaína y marihuana, entre otros estupefacientes. Con el narcotráfico, el desplazamiento forzado aumentó a tal punto de que hoy el país tiene 8 millones de personas desplazadas, la mayoría campesinos. Con el narcotráfico y sin una reforma rural, las importaciones crecieron exponencialmente a tal punto de que el 30% de los alimentos que se consumen en el país son importados. A la par, el índice de pobreza multidimensional, ajustado al área rural dispersa, alcanza el 44,7%, y en los últimos años las reformas recientes han excluido las demandas de los pueblos campesinos. Hoy vemos en los paros a los pueblos indígenas, así como a los campesinos, reclamando atención del Estado. Al respecto, el acuerdo de paz plantea alternativas importantes, como un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas, formalización de la propiedad en 7 millones de hectáreas, zonificación ambiental y zonas de reserva campesina. La pandemia aún es considerada un fenómeno de especial relevancia para la producción agroalimentaria local, ya que la crisis puede acelerar que algunas de las cadenas de suministro se reorganicen, dando más peso a los encadenamientos locales y nacionales. Para esto se necesita la creación e implementación de una política pública dirigida al campo, al sector rural agropecuario, pero no una como todas esas que alguna vez prometieron ser la salvación del campesinado, porque de ser así no habría necesidad siquiera de seguir comentándolo, sino una política pública denominada apoyar el agro colombiano para salvarlo del abandono. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sobre el desarrollo técnico de la propuesta. El nombre de la propuesta es De Colombia para Colombia. El deber ser, en el artículo 65 de la Constitución se dice que la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de lo que son las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario con el propósito de incrementar la productividad. También tenemos el artículo 66 de la Constitución, que establece que las disposiciones que se dictan en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales presentadas. Bueno, problemas a resolver mediante esta política pública. Aquí lo que se busca es dar apoyo al agrocolombiano para salvarlo del abandono, generando así oportunidades de trabajo y espacios para la venta de los productos agrícolas producidos en las regiones específicas del país. Marco teórico establecido, pues digamos que en este caso se hace uso de un enfoque neocorporativista, ya que esta política pública es resultado de una negociación entre el Estado y los representantes de los grupos sectoriales involucrados. El sector de acogida de esta política pública es la zona rural, la zona urbana y la zona agrícola. Bueno, digamos que ahora dentro de la estrategia, pues el objetivo central de esta política pública es la reestructuración de la producción de productos en apoyo al campesinado en todas las partes del país. La meta que se tiene es la creación de centros de producción específicos por regiones donde por cada zona agroecológica se cultiven aquellos productos en las que se cuente con suficiencia y pues que las condiciones sean propicias para su desarrollo, teniendo así en cuenta que las condiciones climáticas juegan un papel esencial durante todo el proceso de cosecha, con el fin de que los productos sean pues producidos a su medida y comercializados por colombianos para colombianos. El tipo de política pública que es esta propuesta es una política distributiva, ya que es una acción del poder público
mediante la cual se le concede una autorización especial a casos particulares claramente individualizados y especialmente designados. También pues hay que tener en cuenta que el tipo de política pública que es un tipo de política pública económica y fiscal. Los instrumentos utilizados dentro de esta política pública son los incentivos, la coordinación, la organización y procedimiento, la delegación a socios y pues instrumentos materiales. Algo que nos parece importante tener en cuenta pues es digamos la influencia internacional, ya que gracias a esta política se podría mejorar la racha del déficit comercial al importar más de lo que debemos exportar. La ley que hay que tener en cuenta es la ley 1731 de 2014, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. Y además se dictan otras disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, también conocida como Corpaica. Ya teniendo el desarrollo técnico de la propuesta, pasemos al desarrollo práctico de la misma. Pues bueno, la propuesta consiste en la creación de centros de producción específicos por regiones, donde por cada zona agroecológica se cultiven aquellos productos en los que se cuenta con suficiencia y con las condiciones propicias para su desarrollo, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas juegan un papel esencial durante todo el proceso de las cosechas. Para esto hablaremos de 6 zonas agroecológicas principales. Primero tenemos la región Caribe, donde la precipitación presenta una distribución monomodal con una época de lluvias y una época de sequía, que son variables según la subregión. La agricultura incluye desde agricultura de sobrevivencia hasta agricultura tecnificada. Principalmente en esta zona se cultivaría ñame. Luego tenemos los llanos orientales. Es una zona de sabana tropical húmeda con precipitaciones anuales en la zona del piedemonte, cerca del río Orinoco, y en esta se cultivaría principalmente arroz. Como tercera región está la interandina, donde se presenta un sistema bimodal de lluvias de marzo a junio y de septiembre a diciembre, las cuales determinan las épocas de siembra y cosecha. Aquí se enfocaría en el cultivo de caña de azúcar. Como cuarta región está la andina. El sistema pluvial es bimodal. La primera época de lluvias dura de febrero a junio en el norte y de abril a junio en el sur, y la segunda época comienza en septiembre en el sur y en octubre en el norte, hasta diciembre. Aquí se cultivaría papa o patata. Como quinta región está el Pacífico, donde los ecosistemas dominantes son sumamente frágiles y la producción agrícola es escasa y únicamente de subsistencia. Se daría básicamente el cultivo de coco. Por último, la región amazónica. En esta zona pues, se presenta un sistema monomodal de precipitación con lluvias que inician en febrero y terminan en diciembre. Si bien en la época seca también puede llover, pues la mayor parte de los suelos no son aptos para la ganadería ni la agricultura, y pues solamente en las vegas de los ríos hay cierta producción agrícola de subsistencia de tipo migratorio. Bueno, pero ¿qué se lograría con esta política pública? A continuación les voy a mencionar algunos de los beneficios. Primero, disminuiría la pobreza. Segundo, mejoraría la distribución de la riqueza. Tercero, disminuiría el desempleo y la informalidad en el empleo rural, ya que según el estudio de efectos de la COVID-19 en la economía rural de América Latina, el empleo informal representaba para el 2019 el 76% del empleo rural y el empleo informal agrícola el 86%. Es decir, que 8 de cada 10 trabajadores agrícolas en 2019 eran trabajadores informales. Y cuarto, el retorno al campo, porque para lograr un desarrollo del sector y aprovechar al máximo nuestro potencial productivo se requiere de mano de obra cualificada. Sin embargo, pues a los jóvenes de nuestro país no les atrae el campo. Esto según reportes de diferentes organismos e instituciones, los cuales muestran la tasa de migración de los jóvenes a zonas urbanas, producto del conflicto armado, la falta de oportunidades económicas y sociales y el bajo desarrollo tecnológico del área rural, entre otros. Como se mencionó anteriormente, para alcanzar este objetivo es necesario tener en cuenta ciertos elementos relevantes. Primero, la falta de derechos sobre la tierra. El 64% de los hogares rurales no tiene acceso a la tierra debido a que se evidencia una concentración de la tierra donde el 46,5% de la tierra en Colombia, que son propiedades de más de 500 hectáreas, la posee el 0,4% de los propietarios. Segundo, la ausencia de títulos formales. De los 3.718.000 predios rurales inscritos en el Catastro Nacional, 1,7 millones no cuentan con títulos formales de propiedad. Tercero, la informalidad en la tenencia de la tierra.
Estos 3 ítems se han venido trabajando con la implementación de la reforma rural integral propia de la firma del Acuerdo Final de la Paz con las FARC, denominada hacia un nuevo campo colombiano Reforma Rural Integral. La importancia de esto radica en que al hacer la revisión de la literatura especializada sobre la tenencia y el uso de la tierra en Colombia, se encuentra que constantemente se han presentado 3 problemáticas. Primero, distribución inequitativa, segundo, concentración excesiva y tercero, explotación inadecuada. De allí que con esto se acordó la creación de un fondo de tierras para distribuir a las personas sin tierra o con tierra insuficiente, implementar unos planes a gran escala para proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, vías y adecuación de tierras, desarrollo social, estímulos a la productividad en todo el país, entre otros. Con esta política se buscaba cerrar las brechas urbanos-rurales, entendido como la mejora de las condiciones de vida del campesinado, comparándolo en igualdad de oportunidades a las urbanas, pero nunca se pensó una articulación del campo y la ciudad de tal manera que trabajaran en conjunto. Ahora, la implementación de la reforma rural integral ha sido lenta, tardía y con desaciertos. La principal norma expedida hasta el momento sobre el acceso y la formalización de tierras ha sido el Decreto Ley 902 de 2017, pero este es deficiente en el cumplimiento de los acuerdos y en muchos casos regresivo, pues se le agregaron en forma desfavorable elementos no incluidos en el acuerdo. Mucho más desfavorable es en cuanto a la solución del problema agrario, en buena parte agravado. La prometida ley de tierras hasta ahora no se está tramitando y lo conocido de su naturaleza y de su previsible resultado final no es esperanzador para los más necesitados. En definitiva, poco de esto se ha implementado, por no decir que casi nada. En lo que más se ha trabajado es en la distribución de tierras, pero es evidencia que solo un pequeño porcentaje de la población ha tenido la oportunidad de obtener un terreno propicio para desarrollar actividades productivas. Como cuarto elemento se encuentra el aislamiento, que se podría mejorar con caminos vecinales. Las vías secundarias y terciarias juegan un papel importante en la integración nacional, regional y local, que además facilitan el acceso de la vía nacional de comunidades remotas y aisladas. Estas vías en su conjunto representan cerca del 92% del total de la malla vial nacional. La red terciaria cumple una función de interconexión entre las veredas, las cabeceras municipales y las carreteras departamentales. Muchas de estas vías son angostas y tienen fuertes pendientes, y solo cerca de 1.400 kilómetros están pavimentados. En esta red los volúmenes de tránsito son, en promedio, inferiores a 30 vehículos por día. Esta malla vial se encuentra bajo la gestión de Envías, los departamentos y los municipios y tiene una longitud de 27.557 kilómetros, que representa el 18% del total. Los pequeños caminos son las obras que verdaderamente llegan al campesino, apoyan la producción y comercialización de sus productos y facilitan su acceso a los servicios básicos, pero muchas de estas son simples trochas. Claramente existe una diferencia notable entre aquellas áreas con y sin acceso vial. No en vano, distintos estudios destacan una relación directa entre pobreza, ruralidad y aislamiento geográfico. Los caminos incluidos en esta red son los que llegan a los más lejanos extremos de la geografía nacional en apoyo de los campesinos y comunidades aisladas. Al ser vías de bajo tránsito, se debe recurrir al análisis de las características propias del terreno a impactar, permitiendo así un ahorro de costos y seguridad en la durabilidad de la obra. Vincular las áreas aisladas y remotas a la vía nacional reviste la mayor prioridad y para ello contar con una malla vial articulada y en buen estado juega un papel importante. Facilitar el acceso de bienes y servicios a estas comunidades, así como posibilitar el transporte y comercialización de su producción agrícola en los centros de consumo, solo puede lograrse a través de caminos y carreteras articuladas que permitan reducir los costos de transporte. Una mejor accesibilidad no solo se logra mejorando caminos individuales al interior de un municipio, sino identificando corredores de integración cuya utilización se proyecta más allá del territorio de cada municipio. Esto se logra a través de un mejor conocimiento de las vías existentes y por ello la realización de inventarios y planes viales municipales es prioritaria. Para mejorar la accesibilidad también es necesario acometer y mantener las vías en buen estado, independientemente del tipo de superficie que se tenga. En este sentido, el uso de materiales locales combinado con nuevos productos que mejoran la estabilización de los suelos o de tecnologías sencillas, como es la utilización de placahuellas, debe promoverse. En el quinto elemento tenemos la falta de tecnología y asistencia técnica. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, es una entidad pública descentralizada de participación mixta sin ánimo de lucro, de carácter científico y técnico, cuyo propósito es trabajar en la generación del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico agropecuario a través de la investigación científica, la adaptación de tecnologías, la transferencia y la asesoría con el fin de mejorar la competitividad de la producción, la equidad en la distribución de los beneficios de la tecnología y el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica de Colombia. Sin embargo, el Censo Agropecuario 2016 reveló que 1 de cada 10 campesinos tenía acceso a asistencia técnica.
Se debe dar asistencia técnica orientada a promover prácticas sostenibles, entre las que se encuentran el manejo de suelos conservacionistas y la trazabilidad, que es la posibilidad de identificar el origen en las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo. Colombia cuenta con el potencial necesario para tener una producción agropecuaria de gran magnitud y desarrollar una potente agroindustria que le permita crear un nuevo motor de crecimiento económico y convertirse en un importante proveedor de alimentos, porque según el último Censo Nacional Agropecuario existe aún un inmenso territorio por sembrar con productos alimenticios. Se debe hacer uso del avance de la infraestructura en las comunicaciones y se debe seguir fortaleciendo. ¿Y qué herramientas tecnológicas existen para el campo? Primero, unos sensores remotos, que son una herramienta que permite generar imágenes y fotografías de alta resolución sobre diferentes terrenos para identificar factores como el estado de los cultivos, la temperatura, la cantidad de aguas que consumen, el estado del suelo, el uso de herbicidas, plagas, entre otros. Segundo, los drones, que contribuyen a la recolección de datos e información precisa en los cultivos, ya que sus cámaras aportan a la planeación y acción rápida contra plagas y enfermedades. Además, pueden servir para realizar fumigación desde el aire. Tercero, los vehículos autónomos, que mediante una computadora o una tablet, las personas podrán dar al tractor instrucciones y tareas para que pueda realizarlas de manera autónoma. Cuarto, los robots agrícolas, que analizan información satelital, gestionan recursos agronómicos y monitorean la siembra, cosecha, control de malezas y pulverización. Estas herramientas le facilitan al agricultor tener control y conocimiento de lo que pasa con su tierra, lo cual ayuda a tener cultivos más sostenibles y rentables, pues se optimizan los costos de inversión. ¿Pero por qué es relevante esto? Pues estudios internacionales han mostrado que el uso de tecnología en producciones agrícolas puede generar entre 30% y 45% de rentabilidad respecto a las cosechas más tradicionales. Y lejos de ser un lujo innecesario o una cuestión de ciencia ficción, las tecnologías de vanguardia asociadas al agro representan un cambio significativo en la economía e impacto social para los campesinos. Respecto al sexto elemento, el cambio climático va de la mano con el anterior elemento, la tecnología, porque es fundamental realizar una inversión en prevención para la atención contra plagas, sequías, invierno, ya que para el 2030 se van a dar cambios que no van a ser buenos para cultivos en ciertas zonas del país. En Colombia, el tipo de producción agrícola es fuertemente dependiente del clima, con momentos de siembra y de cosecha diferentes. Frente a esta realidad, para ser más resiliente, el reto supone pasar de una agricultura tradicional a una agricultura moderna, inclusiva y sostenible. En este sentido, si buscamos depender del campo para la distribución alimentaria de todo el país, es necesario orientar esfuerzos en el sector agropecuario que van de la mano del desarrollo tecnológico, combatiendo el cambio climático y adecuando las condiciones para obtener cultivos sostenibles. Como séptimo elemento se encuentran los tratados de libre comercio y el cierre de fronteras. En el marco de la pandemia fue posible identificar la importancia de que Colombia como país tuviera la posibilidad de abastecer a sus connacionales, teniendo en cuenta la modificación del artículo 65, que decía que el Estado garantizará el derecho a la alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre y la desnutrición. Asimismo, promoverá condiciones de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria en el territorio nacional. El 20 de julio de 2021, el Ministerio de Transporte anunció la decisión de mantener el Centro de Logística y Transporte permanentemente, más allá de la situación por pandemia, ya que el desarrollo del país también depende de la correcta aplicación de las estrategias de distribución. A través del Centro de Logística y Transporte y en articulación con la Mesa de Abastecimiento, se garantizó el abastecimiento de las diferentes regiones del país en medio de la pandemia, y además este ha permitido la toma de decisiones centralizadas, eficaces y oportunas, ayudando con el monitoreo permanente y en tiempo real, el transporte de carga en los diferentes modos de transporte. Todos estos puntos son fundamentales para la articulación de una política pública que busca el desarrollo integral del país. Por esto es importante tener en cuenta cada uno de los factores que afectan la problemática para así combatirla y mejorarla de raíz. Ya como punto final, se llega a la conclusión, o llegamos a la conclusión, de que hay que desarrollar a lo grande el campo colombiano. Esta es una idea que nos tiene que poner a soñar a todos, no solo porque se debe aprovechar la inmensa riqueza natural de nuestro país, sino también porque se le debe devolver al campo y a los campesinos el lugar que ellos realmente merecen. Hay que dejar de dignificar la profesión más antigua de la humanidad, generar una equidad social mucho más amplia y a su vez consolidar la paz de nuestro hermoso país.